Bueno, hola a todos y todas. Vamos a continuar con nuestro minicurso de programación con Python. Recuerden que este minicurso se está dando como parte de una materia que se llama Genómica Computacional en la Facultad de Ciencias. Yo soy Nayeli Luis y este es mi correo de contacto por si tienen alguna duda o comentario. Y bueno, en esta clase vamos a profundizar un poquito más en lo que son los algoritmos. En la primera clase les platicaba qué era programar, para qué nos sirve y hablé un poquito de qué es un algoritmo, ¿no? Prácticamente les decía, pues necesito programar para diseñar algoritmos, necesito saber programar para diseñar algoritmos porque este algoritmo para diseñar programas me va a ayudar a resolver un problema, ¿no? Eso es la razón por la que estamos aquí. Y entonces les definí qué es un algoritmo. Aquí les tengo de nuevo la definición. Un algoritmo es un conjunto de acciones finitas ordenadas de forma lógica y que se utilizan para resolver un problema. Ese día hablábamos de 3 tipos de algoritmos: algoritmos matemáticos, algoritmos informales y algoritmos computacionales, y prácticamente les comentaba que bajo esta definición cualquier cosa es un algoritmo, ¿no? Porque todo en esta vida es finito y porque todo lo que tenemos que hacer, ya sea hacer la cama, hacernos un té, pedir pizza, lo que sea, tiene instrucciones o son acciones, un conjunto de acciones que están ordenadas, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar, voy a tratar de explicar un poquito más esto. Tenemos primero los algoritmos matemáticos, en donde pues prácticamente se nos presentan como este tipo de ecuaciones, este tipo de problemas. Ya tengo uno de los requisitos, que es un problema, y en este caso, para este algoritmo, pues yo quiero encontrar X, ¿no? Y tengo también un conjunto de acciones finitas que pues son las operaciones que tengo que llevar a cabo para poder encontrar X. Y además estas acciones, estas operaciones van a estar ordenadas de forma lógica, porque ustedes saben, como bien saben, durante su curso de aritmética que alguna vez tomaron, pues todas las operaciones tienen jerarquía, ¿no? Entonces tal vez primero resuelvo los productos antes que las sumas y las restas, a lo mejor después resuelvo esta raíz cuadrada, luego esta operación, luego hago la división y se acabó, ya encontré X, ¿no? Entonces, todo en la vida, pues repito, toda la vida puede ser un algoritmo. Este es un algoritmo matemático y pues cumple con los 3 requisitos. Vamos a ver ahora un algoritmo informal, que como les comentaba en la primera clase, voy a retomar esto de crearnos, hacernos, prepararnos una taza de té, ¿no? ¿Por qué tiene las 3 requisitos también? Porque pues tengo un problema que yo en este momento se me antojó un té y ya está. Necesito un conjunto de acciones que van a estar ordenadas y esas acciones se van a terminar en algún punto. ¿Por qué? Pues porque voy a llegar al resultado que es mi copa de té. No puedo no existen los algoritmos con acciones infinitas porque no resuelven el problema, ¿sale? Entonces, voy a hacerme un té y entonces resulta que el paso 1 es llenar de agua el aparatito, la jarrita esta que calienta el agua súper rápido. El paso 2 es encender la jarrita ya con el agua adentro. Una vez que esté caliente, no es más. El paso 3 es abrir la bolsita de té y ponerla dentro de la taza. El paso 4 es esperar que se caliente el agua. El paso 5 es que si ya está caliente, pues la sirvo en la taza. Luego espero a que la bolsita de té haga su efecto, suelte el saborcito. Luego retiro la bolsita de té, luego le pongo azúcar, lo revuelvo y me lo tomo, ¿no? Entonces, son acciones que están ordenadas de manera lógica, tienen un fin, se van a acabar en algún punto y llego a un resultado que es la taza de té, ¿no? Y pues, ¿tiene sentido? Pues porque yo no puedo tal vez, no sé, revolver el agua, el té y el azúcar sin antes haber puesto el agua. Es algo que simplemente no tiene sentido. Y bueno, llegamos a los algoritmos computacionales, que son los que nos atañen en este mini curso. Y como amable recordatorio de que la mayoría de las cosas que
se desarrollaron en computación, pues vienen de las mates, ¿no? Vienen de la necesidad de querer hacer ecuaciones mucho más complejas de manera mucho más rápida, ¿no? Y mucho más eficiente que la que nuestra capacidad humana permite. Entonces, de hecho, diseñar un algoritmo, pues me va a permitir darle las instrucciones a alguien, en este caso a una computadora, para que haga esa chamba por mí, ¿sale? ¿Cómo funciona entonces un algoritmo computacional? Este es como un gráfico simple, sencillo, de cómo imaginamos, cómo podemos pensar que funciona un algoritmo computacional. Yo tengo ciertos datos de los que dispongo, tengo ciertos datos de entrada, paso estos datos a través del programa, del algoritmo, del proceso, y aquí pasan cosas, tal vez yo no sé qué pase, pero pasan cosas de manera que voy a obtener mis datos de salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizando este ejemplito de la fórmula, pues yo tengo datos de entrada, ¿no? Yo necesito saber quién es B, quién es A y quién es C. Entonces yo tengo A, B y C. Estos son mis datos de entrada. Van a pasar por un proceso que pues es toda esta maraña de operaciones, ¿no? Igual ni me importa. Yo lo que necesito es encontrar X y pues X va a ser mi dato de salida. Entonces, lo primero que tengo que pensar cuando diseño un algoritmo es esto. ¿Con qué datos tengo y qué necesito? Esa es tu primera idea. Si es tu primera aproximación, ¿no? Yo tengo una secuencia de DNA y a lo mejor lo que necesito es encontrar la cadena de aminoácidos. Ese es mi dato de salida, ya está. Ok, y bueno, repitiendo, necesito que tenga estas características. Un algoritmo computacional necesita las características de un algoritmo común y corriente, no importa cuál sea. Que las operaciones estén ejecutadas de manera lógica, las instrucciones, que sea finito, todo algoritmo posee un inicio y fin, porque pues si tenemos un algoritmo computacional infinito, se va a gastar toda la memoria de nuestra computadora, vamos a querer llorar y vamos a tener que reiniciar la computadora, no voy a llegar a un problema y pues no tiene caso, ¿no? Y pues tiene que estar definido, tiene que ser reproducible. Y esto hace referencia a que si yo le paso a un amigo el algoritmo para encontrar X a través de esta fórmula, no importa quién sea A, B o C, ese algoritmo tiene que funcionar. A eso se refiere. Tiene que tratar de resolver un problema universal, ¿no? Y voy a poner universal súper entre comillas, pero si lo utilizo una y otra y otra y otra vez, tiene que llegar a un resultado y ese resultado tiene que ser bueno. Entonces, ya recordando esto de que era un algoritmo, que todo en la vida puede ser un algoritmo, que los algoritmos tienen tres características: finito, tiene que ser finito, instrucciones ordenadas y tiene que resolver un problema. Ahora nos atañe cómo rayos creo yo de mi cabeza, de mis manitas, un algoritmo. Y diseñar un algoritmo tal cual es plantear una serie de instrucciones que le vas a pasar a alguien para resolver una tarea o un problema, ¿no? Y piensen, por ejemplo, justo en que le van a dar instrucciones a otra persona, ¿no? Imagínense que pues ya se fueron a la escuela y se les olvidó un archivo que tienen en su computadora y su mamá, su papá o alguien está en su casa, ¿no? Y ustedes lo primero que hacen es llamarle y decirle: oye, es que necesito tal archivo, paso número 1, vas a entrar a mi computadora, paso número 2, te va a pedir el usuario, es este, paso número 3, te vas a ir a mis documentos, paso número 4, vas a buscar una carpeta que se llame fulana, paso número 5, ahí va a haber un archivo que se llame perengano, paso número 6, mándamelo por correo, ¿no? Ya está, diseñaron un algoritmo porque le plantearon una serie de instrucciones que le pasaron a esa persona que está en su casa. Pues un algoritmo computacional es exactamente lo mismo. Vamos a plantear una serie de instrucciones que le vamos a pasar a nuestra computadora para resolver un problema. Y entonces yo paso esta serie de instrucciones a mi computadora con ayuda de un lenguaje de programación. Y es algo que también vimos en la primera clase. Yo necesito aprender a comunicarme con mi computadora, ya sea con Python, R, Java, JavaScript, C++, Julia, lo que ustedes quieran,
pero si no hablan el mismo idioma, pues simplemente no van a poder resolver un tarea, un problema. Entonces, esa es la idea de este curso, ¿no? Que puedan aprender un poco de la lógica de programación y que puedan hacerlo utilizando Python como un acercamiento a un lenguaje, ¿sale? Para diseñar un algoritmo lo necesito representar de alguna forma, ¿no? Y existen 3 maneras para representar este algoritmo: la descripción narrada, un diagrama de flujo y el pseudocódigo. Voy a agarrar un ejemplo chiquito, fácil. Ya saben que en la escuela todo es fácil y de tarea todo es difícil. Aquí no va a ser la excepción, pero recuerden que si tienen dudas, preguntas, pues siempre pueden escribirme, ¿no? Vamos a crear un algoritmo que calcule el área de círculo, ¿no? Entonces, yo sé, esto es un algoritmo matemático, o sea, quiere decir que si yo agarro lápiz y papel y una calculadora, pues yo voy a poder resolver esto, pero no es la idea. La idea es que a partir de este algoritmo matemático yo pueda crear un algoritmo computacional. Y para eso tengo que hacerme 2 preguntas clave. ¿Cuál es el input? O sea, ¿cuáles son los datos de entrada? Y en este caso, pues yo digo, ok, pues aquí está, ¿no? Lo que yo necesito para sacar el área. Yo necesito pi. Yo sé que pi es una constante. Aquí en China va a ser lo mismo. Entonces, tal vez ese no sea un dato de entrada, pero aquí sí. Tal vez sí necesito el radio, porque pues pueden haber círculos así, 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 y pues el radio no va a ser el mismo en todos estos círculos, ¿no? Eso es lo que va a cambiar. Esto es una variable y por eso está cambiando, ¿no? Entonces digo, ok, como dato de entrada, pues necesito el radio. ¿Y cuál es el output o el dato de salida? Pues lo que yo necesito es el área de cada uno de estos círculos. Listo, ya está. Es su primer pensamiento o son las primeras preguntas que ustedes se tienen que hacer cuando diseñen un algoritmo. Ok, vamos a hacer primero la descripción narrada. Y hacer la descripción narrada de un algoritmo es hacer un to-do list, literal, una lista de cosas que tengo que hacer. Como cuando, si ustedes son personas muy ordenadas, ustedes se levantan, agarran su agenda y dicen, ok, primero me voy a bañar, segundo voy a desayunar, tercero voy a comenzar con la tarea de animales 2, cuarto voy a responder en la práctica, el cuestionario de la práctica de X materia, y eso es un to-do list. Lo mismo es un to-do list para descripción narrada. Y le digo, bueno, es usual que utilicemos esta nomenclatura de fin de algoritmo, inicio de algoritmo, haciendo referencia a cuando inicia y cuando termina, porque un algoritmo necesita fin, punto. Y bueno, inicio, ok, necesito definir, esta va a ser, otra cosa, estas son instrucciones que le voy a pasar a la computadora, ¿no? Entonces le dices, computadora, vamos a definir una variable radio como un número, ¿sale? Como un número real. Hay programas, al rato les platico un poco de eso, que consideran números reales aquellos que son flotantes, aquellos que son decimales, ¿sale? Recuerden que los reales son todos los números enteros y que tienen decimales, ¿ok? Pero bueno, hay algunos programas, algunos lenguajes que lo consideran así. Segundo, vamos a definir una variable radio como número, ya está. Vamos a hacer además esto, lo vamos a hacer interactivo con un usuario para que mi amigo o yo o quien sea que use este programa pueda calcular el área, porque el radio va a ser una variable, algo que va a cambiar, ¿sale? Vamos a pedirle al usuario el valor del radio. Después de que ya tengamos el valor de radio, pues ya podemos llevar a cabo la operación. Entonces el paso 3 es que lleves a cabo la operación. Vas a guardar el resultado en una variable que le vas a poner, que le vamos a llamar área, y luego le vamos a mostrar al usuario el área, el resultado. Y ya está. Esta es la descripción narrada de un algoritmo y es súper buena idea que comiencen haciendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hacer esto les va a permitir entender cómo piensa su computadora. No es lo mismo pasarle instrucciones a una persona que primero habla tu mismo idioma y segundo que te conoce y ya está, ¿no? O sea, rápido.
Aquí le estamos pasando instrucciones en otro idioma, en otro lenguaje que va a ser Python, y no sabemos cómo piensa la computadora. Y estamos aprendiendo a entender cómo piensa la computadora. Como les dije en la primera clase, una cosa es que ustedes sepan sintaxis de un lenguaje, que sepan, esto es una variable, esto es una expresión, así se pone en Python, así se pone en R, así se pone en Julia. Eso es como aprender palabritas, ¿no? Decir, pues yo sé decir niño, niña, hola y adiós en francés, alemán, portugués y español, y eso no las hace políglotas, ¿sale? Acá es lo mismo. Una cosa es aprender la lógica de programación, que yo recomiendo que se esfuercen en eso, y después de eso, ya aprender cualquier lenguaje va a ser mucho más fácil, ¿ok? Entonces, ya vimos descripción narrada. Vamos a ver ahora en qué consiste un diagrama de flujo. Tal cual, un diagrama de flujo pues son figuras que nos van a ir indicando los pasos para hacer algo. Si ustedes son biólogas, seguro han entrado a algún laboratorio experimental, ya sea química, química orgánica, y les han pedido un diagrama de flujo de la práctica o de una práctica, y les han dicho que haz un diagrama de flujo de la práctica. Paso 1, pesar solución 3 gramos. X solución a 3 gramos. Paso 2, perdón, X compuesto. Paso 2, pesar Y compuesto, 2 gramos. Paso 3, ponerlos en un vaso de precipitados. Paso 3, agregar agua, disolver o bla, bla, bla. Y paso 4, calentar. Exactamente lo mismo ocurre cuando diseñamos un algoritmo, ¿no? Y aquí tengo el mismo algoritmo, solo que en diagrama. Paso 1, inicio de algoritmo, fin de algoritmo, ya está, perdón. Paso 1, vamos a definir una variable radio como número. Vamos a pedirle al usuario el valor del radio y luego vamos a crear una variable área que va a guardar la operación, ¿no? Aquí ya me estoy tal vez saltando 2 pasos, tal cual. Ya estoy haciendo 2 pasos en uno. Hacer la operación y estoy guardando la operación o el resultado en una variable área. Ustedes ya saben hacer esto, por eso vimos la clase anterior, operadores y expresiones. Y paso 3, vas a imprimir el área. Ya está, se acabó, fin del algoritmo. Ahora, algo que quiero comentarles es que el uso de estas figuras no es aleatoria. Significan algo. Estos ovalitos indican el inicio y el fin del algoritmo o del problema. Estos rectángulos son cosas que hace la computadora. Vamos a definir variable, vamos a guardar el área, shalá. Y esto de aquí, estas figuras indican cuándo se interactúa con el usuario. Al usuario le vamos a pedir el valor de radio y vamos a imprimirle el valor del área. ¿Sale? Entonces, no son figuritas que se utilicen de manera aleatoria. Si ustedes están muy interesadas en saber cada cuándo se utiliza cada figura, pues ya les he puesto igual en el Drive, perdón, en el GitHub, este libro que se llama Introducción a la Lógica de Programación. Además de que este curso prácticamente está basado en este libro, ¿no? Entonces, también para que lo consulte, también para que lo lleven uno a uno. Y pues justo la idea es que desarrollen esta habilidad de pensar como una computadora más allá de aprenderse sintaxis, ¿ok? Y bueno, esa sería la segunda representación y la tercera es el pseudocódigo, en donde se expresan los pasos que va a ejecutar un programa, pero con un lenguaje similar al de los humanos. Entonces, otra vez, si se dan cuenta, aquí tengo inicio, fin, y aquí ya estoy escribiendo algo parecido a un código, pero que no es un código todavía, es algo parecido a un código porque está en lenguaje de humano, pero ya lo estoy poniendo como si fuera código, ¿sale? Por eso se llama pseudocódigo. Y es lo mismo, definir una variable radio como real, computadora escribe, ingresa al radio del círculo para que el usuario sepa que estoy interactuando con él. Cuando el usuario ingrese ese dato, pues lee radio, crea una variable que se llame área y haz la operación, imprime área, ¿sale? Esto, hay un programita que se llama Psint,
si quieren se los pongo en la descripción del video, que justamente está creado para personas que están aprendiendo lógica de programación y diseña pseudocódigos, ¿no? Hay muchos recursos en internet sobre esto y si les interesa una clase únicamente cómo usar OrSynth y cómo desarrollar pseudocódigo, la podemos tener y ya me hacen saber, ¿ok? Esta clase pues solo tiene la intención de mostrarles las formas en las que represento un algoritmo, qué es un algoritmo y cómo le hago para comenzar a bajar las ideas que tengo a algo un poco más tangible. Listo. Y bueno, ya el último paso, generalmente en un curso más formal de desarrollo de programas, de aprender a programar y shalala, pues se nos pide que hagamos la descripción narrada, el diagrama de flujo y el pseudocódigo de todo lo que vayamos a desarrollar. Y como les he dicho, esto va a ayudarles a pensar como una computadora, ¿ok? Y bueno, ya el último paso es que el pseudocódigo lo pases al lenguaje que más se te antoje, Python, R, C++, el que tú quieras, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Que justamente cualquiera de las representaciones de un algoritmo nos va a permitir a reciclar ese algoritmo que ya diseñé y pasarlo al lenguaje que a mí más me guste. En este caso, como estamos aprendiendo Python, pues lo vamos a pasar a Python. Y la manera en que lo piensas o lo desarrollas es así, ok. Primero necesito definir una variable como real, como número con decimal. Ya les dije que a veces se toma en cuenta real, que son números como decimales, y listo. Entonces, radio. Estoy ya aquí definiendo una variable, pero le estoy diciendo que lo que sea que haya aquí adentro va a ser un flotante, o sea, un dato numérico que tiene decimales. Ya está, el paso 1. Siguiente, escribir ingresa el radio del círculo. Aquí le estoy diciendo, ok, vas a tener que interactuar con el usuario. Y yo sé que en Python, para interactuar con el usuario, utilizo esta función llamada input. Y aquí entonces le voy a decir, ok, vas a escribir, ingresa el radio del círculo. Y listo. Vamos a leer radio, ya que ingrese justamente el usuario aquí el radio, pues se va a guardar en esta variable. Vamos a definir una variable área y vamos a llevar a cabo la operación. Ya sabemos que pi es una constante y la multiplicamos por radio al cuadrado. Acuérdense que el operador aritmético para la potencia es doble asterisco en Python. Y listo, ya hice este pasito de aquí. Y por último, imprime el área. Puedo tal cual dejarlo así, print área, o puedo darle formato a esta línea, pues para que sea un poco más interactivo, intuitivo para la persona que va a usar este algoritmo, ¿no? Entonces, a lo mejor puedo utilizar esta sintaxis de formato y decir un círculo con radio fulano. Y aquí acuérdense que pasamos la variable radio. N, este simbolito de N significa línea, salta de línea. Tiene como área y listo. Se acabó. De esta manera acabo de diseñar un algoritmo y no solo eso, lo acabo de generar con Python. ¿No? Vamos a correr esta celda y justo aquí yo indiqué que interactuara con el usuario que también soy yo. Vamos a ponerle 4, ¿no? Si le doy Enter, listo. Me dice mi programa, un círculo con radio 4, tiene como área fulano de tal y ya está. De eso se trata justamente el diseño de algoritmos, ¿sale? También les dejo un ejercicio para esta clase y por ahora sería todo. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.